Siempre hablan por tus palabras, recibo mi corazón, así que es de parte del Señor y Dios es bueno, aleluya. Entonces queremos compartir la palabra de Dios en esta mañana. Estamos siguiendo esta serie de estudios acerca de la vida, la obra, el ministerio de Jesús. El último que compartimos era cuando Jesús se fue a la casa de la suegra de Pedro, que estaba en cama con gran fiebre, dice, y el Señor reprendió la fiebre, la sanó a esa señora, y luego esta mujer anciana se levantó y le servía. Así dice la palabra. Estamos siguiendo en Marcos capítulo 1. Estamos en Marcos 1. Marcos 1, del verso 16, a Jesús llama a 4 pescadores: Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Luego dice el Señor: en el templo libertó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, y de ahí pasó a la casa de la suegra de Pedro y sanó a muchos hasta ponerse el sol. Y hoy continuamos desde el verso 35, Marcos 1:35. Y en esta mañana el Señor nos está exhortando, nos está hablando a través de su palabra y del Espíritu Santo que necesitamos orar. No estoy diciendo, hermano, que no estamos orando, pero podemos orar un poco más. Y si alguien ha descuidado la oración, yo quiero animar que vuelva a orar, porque problema, trabajo, ocupación nunca termina, siempre hay. Yo tengo que tengo que buscar un tiempo intencionalmente para orar. Usted puede decir: voy a esperar que mis hijos crezcan y luego voy a orar. Nunca vas a orar. Voy a esperar que mi hijo se vaya a la universidad y luego voy a orar. Nunca vas a orar. Voy a esperar que mi hijo se case y se vaya de casa, luego voy a tener tiempo para orar. Vas a llegar a los 60 años y no vas a orar. Entonces tengo que apartar tiempo para orar. Entonces en esta mañana vamos a hablar acerca del poder de la oración. Como dijo la hermana también, a mí me tocó mucho el mensaje anoche. Y siempre hablamos de la oración. Sabemos de la importancia del poder de la oración, pero muchas veces parece en forma abstracta. Pero anoche vimos en forma concreta, ¿sí? Vemos resultados visibles, cómo Dios opera a través de tu oración. Entonces es importante hablar acerca de eso, para orar, porque Dios no se mueve por mi preocupación. Estoy muy preocupado, Dios no se conmueve por eso. Estoy muy necesitado, muy angustiado, tampoco. Pero todo cambia cuando yo oro. Amén. Dios no se mueve por mi preocupación o por mi problema, no. Dios se mueve cuando yo oro en fe. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a seguir. Jesús está en Galilea y hace la primera gira por Galilea. La primera gira, el primer recorrido del Señor en Galilea. Pero comienza en el verso 31, Marcos 1:35. Vamos a leer todos juntos, hermanos, ahí sentados, y luego vamos a orar más una vez. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién era ese hombre? Jesús. Oremos un momento, hermanos.
Señor y amado Padre, en esta mañana quiero darte las gracias, Señor, porque estoy delante de ti, delante de este pueblo que es tuyo. Señor, ellos son un pueblo de altar, un pueblo de oración, hombres y mujeres que oran, que buscan tu rostro, Señor, día y noche. Padre, oro para que tú nos bendigas en esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, Señor, exhórtanos, anímanos, Señor, para orar en el nombre de Cristo. Oh Espíritu de Dios, Señor, gracias te damos por tu palabra que es bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. El mayor ejemplo que nos da la palabra es el propio Señor Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Imagínense, Él se levantaba muy de mañana. ¿Qué hora ustedes piensan que es muy de mañana? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. De repente, donde ellos estaban, Pedro, Simón Pedro tal vez, o alguno de los apóstoles roncaba muy fuerte. Entonces el Señor se apartaba a un lugar desierto, silencioso, para orar. Y una vez un profesor lo dijo así, que según los estudiosos, la mañana más oscuro es las 2 de la mañana. Esa hora es el más oscuro. Yo no estoy diciendo, hermano, levántense las 2 para orar. A veces, hermano, el Espíritu nos quebranta para orar las 2. Yo oré muchas veces las 2. No digo siempre oro las 2, no, porque voy a mentir. Pueden despertar a las 3, o las 4, o las 5, o las 6. O a veces no poder orar de mañana y buscar un horario que puedas orar. Jesús se levantó mucho antes del amanecer y se fue a un lugar desierto para orar. O sea, apartó un momento para orar. Y es una verdad hermosa para nosotros. ¿Por qué es bueno orar la primera hora del día? Porque la mente está libre, despejada. A veces hemos pasado un día muy difícil, muy duro. Entonces, ya no queremos orar, es verdad. Pero si oramos de mañana temprano, la mente está fresquita, podemos concentrarnos, porque lo que más juega en contra nuestra es la mente. La mente divaga, la mente trae pensamientos, trae recuerdos. Oh, tengo que ir al banco, tengo que depositar, tengo que enviar encomiendas, tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la casa de alguien. Mi mente está lleno de cosas. Nos decía un profesor, cuando te arrodillas para orar, ten una hoja y un cuaderno. Porque cuando te arrodillas a orar, viene a tu mente las cosas que tienes que hacer. Entonces, anota ahí después de orar, hace. Pero por eso temprano mi mente está libre y puedo concentrarme, porque para aquietar mi mente, mi corazón para orar, no es fácil. Pero es importante encontrarnos con Dios al principio de cada día, o sea, a la mañana. La importancia de tener intimidad con Dios. Ese es el secreto, hermano, de todo, tener intimidad con Dios. Estar a solas con Dios. Quiero decir a las hermanas la importancia que usted ore por tu familia, por tus hijos, por tu casa.
Dios escucha la oración de las mujeres. Más todavía si se acompaña con lágrimas, con fe y reclamando a Dios la promesa. En la Biblia encontramos ejemplos de mujeres valientes, como Ana. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijo. Y su esposo, Elcana, tenía otra mujer. Y esa su rival se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y dice la palabra que Penina le gritaba a Ana. Y pues se burlaba de ella. Porque se creía antes que una mujer que no puede tener hijos era una maldición, estaba maldecida. ¿Y qué produjo en la vida de Ana Penina? Lágrimas. Lloraba, dice Ana, y no comía. Pero entró en intimidad con Dios. Y oró Ana a Dios. Él hizo un voto con Dios. Y le pidió a Dios un hijo. Y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo voy a dedicar ese hijo para ti. Y ahí nació Samuel, el gran hombre de Dios. Todo fue gracias a la oración de esta mujer. Hubo un tiempo, hermano, que la oración era todo lo que necesitaban. En la Biblia hemos visto, hermano, que todo lo que oraron recibieron recompensa, respuesta. La Biblia dice que Jabes era un hombre miserable. Era un hombre, dice que su mamá le puso Jabes, que quiere decir dolor, porque en dolor guió a este hombre, Jabes. Imagínense cómo creció Jabes. Pero un día Jabes invocó al Dios de Israel y oró Jabes y dijo: oh Señor, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal. Y dice la palabra, y Dios le otorgó lo que pidió. Y Dios te va a otorgar lo que tú pides, hermanos. La oración tiene poder. Moisés clamó, hermano, clamó para que se abra el mar, para que cubre, para que salva al pueblo. Y dice, hermano, que Moisés estaba clamando y Dios dice: no clames, dile al mar que se abra. Y dice, el mar se abrió. Elías, este es para los hombres. Elías, el gran profeta Elías, que se conoce como el profeta de fuego. Santiago habla de la humanidad de Elías. Él dice: un hombre igual que tú, igual que yo, con todas las debilidades que tiene un hombre, tenía Elías. Pero dice que Elías oraba fervientemente. Oró fervientemente para que el cielo se cerrara, y el cielo se cerró 3 años y 6 meses. Y otra vez Elías oró, hermanos. 7 veces oró a Dios Elías, y los cielos se abrieron y volvió a caer lluvia sobre la tierra. La oración tiene poder, queridos hermanos. Los apóstoles oraron. Quiero llevarle el libro de Hechos, el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2. Ellos oraron
y descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué crees, pastor, que ellos estaban orando en Hechos 2? Porque en el verso 14, 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos estaban orando unánimes. Y cuando hay oración en unanimidad, en unidad, dice, hay poder. Y quiero leer por ustedes el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando, hermano, buscando el rostro del Señor, porque era la promesa: ustedes van a quedar en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y de repente, hermano, cuando ellos estaban orando, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, digan conmigo, todos, digan todos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí comenzó, hermano, el bautismo en el don de lengua, y la gente comenzó, hermano, a hablar en lengua, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿dónde comenzó? En la oración. Aleluya. No sabemos si ellos amanecieron en vigilia, pero fue a la mañana. A la mañana. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La oración tiene poder. Otro pasaje, hermano, cuando la iglesia oró y cómo Dios intervino, está en Hechos 12. Hechos 12. Cuando la iglesia ora, hermano, tiene poder. Así que no menosprecie o no tenga en poco la oración de la iglesia. Y quiero leer Hechos 12 de 1 al 5 para entender el contexto. Dice: en aquel mismo tiempo, en el 8 comienza la persecución. Y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, o aprendió a algunos. Y no solo eso, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Se recuerda que había elegido a 4 apóstoles. Uno de esos 4 murió. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. Y ahí entra lo que dijo anoche el pastor. La iglesia tiene un arma secreta más poderosa que la bomba atómica. Esta arma secreta es poderosa. Entonces la iglesia hace uso de esta arma que tiene. Verso 5. Y dice así: que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Punto y coma. Y ahí dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia usa su arma espiritual, que es la oración. La oración tiene poder, hermanos. La oración sigue vigente. Y como dijo el pastor en la apertura, Cristo sigue vigente, la palabra sigue vigente, la oración sigue vigente. Y usted puede leer en su casa luego del verso 6
van a ver, hermano, cómo Dios intervino en la cárcel. Cómo Dios abre la puerta de la cárcel y lo saca a Pedro sano y salvo. Yo quiero decirte, hermano, hermana, si tú oras, esas puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Toda puerta de hierro, de bronce, toda puerta que el enemigo pone para que tú no avances, Dios va a abrir a través de la oración poderosa. Aleluya. Y Pedro fue liberado, después de leer todo en su casa. La oración tiene poder, hermanos. Jesús iba a salir a recorrer, hermano, para predicar, para enseñar, para expulsar demonios. Y se levantó muy temprano a orar. Un gran hombre de Dios dice así. Escuchen lo que él dice. Hoy tengo mucho compromiso, así que voy a doblar mi tiempo de oración. Hoy tengo muchas cosas que hacer, mucho compromiso, así que voy a orar el doble. Nosotros hacemos diferente. Ahora, hoy voy a orar 5 minutos porque tengo mucho compromiso. Pero este hombre dice: tengo mucho compromiso hoy, entonces voy a doblar mi tiempo de oración. Leyendo el 36 y el 37, y le buscó Simón y los que con él estaban, porque tal vez se levantaron ellos y no estaba Jesús. Tal vez ellos dijeron: no, ustedes no vieron a Jesús. Y dice el 37, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Todos te buscan. Y después de esto, él se fue con su discípulo a los pueblos de Galilea para predicar el Evangelio. Porque él sabía, hermano, que se iba a enfrentar demonios. Y quiero decir algo, hermanos. No quiero que ustedes ignoren que nosotros enfrentamos también eso. Enemigos que se levantan, que buscan robar tu paz, que buscan robar tu bendición. Y si estamos desarmados, si no hemos orado, entonces, hermano, no tenemos fuerza. Sobre el mismo pasaje vamos a leer Mateo 4:23. Es el mismo pasaje que estamos leyendo y dice: y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 4:24 de Mateo. Dice: y se difundió su fama por toda Siria. No solo en Galilea, en Siria, que es otro país frontera. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar, por eso, hermano, se levantó muy temprano y se fue a orar. Y yo me imagino que Dios le revela, hermano, lo que iba a pasar. Y Jesús sanaba, enseñaba. La multitud comenzaron a juntarse alrededor de Jesús y a seguirlo. Su fama se había esparcido, hermano, por todas partes, aún más allá de la frontera de Israel.
Dios le da una profecía a José, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Debemos, hermano, pedir en oración ser como José también, que nuestros vástagos se extiendan. Queremos ser una bendición, hermano, a nuestra propia iglesia. Queremos ser bendición a otra persona. Debido a los milagros, hermano, que Jesús realizaba, su fama llegó hasta el norte, a Siria. La multitud que lo seguía provenía de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Había, hermano, un tremendo mover del Espíritu. Mientras Cristo ministraba en la región de Galilea, pasaban de todos, o pasaban cosas maravillosas, y venían de todas partes a Él. Hermano, quiero decirle algo, iglesia. Yo sé que algunos van a recordar en los 80 y 90 hubo un mover de Dios de los cuatro, pero era un pequeño mover de lo que va a venir en estos últimos días. Hermano, va a haber un gran avivamiento en Paraguay, en Pedro Juan Caballero, hermano, y queremos, yo creo, y quiero, hermano, ser parte de ese gran avivamiento que va a descender sobre Paraguay. Amén, hermanos. Va a haber un gran milagro, hermano, va a haber un gran avivamiento en los últimos días. Y hay una promesa de Dios que dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Estamos orando, hermano, los miércoles, un avivamiento, creyendo lo que Dios va a hacer, pero nada va a ocurrir si tú y yo no oramos. O si la iglesia ora, pero tú no oras, tú no vas a vivir el avivamiento. Pero aquellos que están buscando el rostro del Señor disfrutará del avivamiento. Aleluya. Nosotros vimos, hermano, lo que Dios hizo en Colombia, el avivamiento tremendo, hermano, tremendo mover de Dios. Los pastores más conocidos de Ricardo Rodríguez de la iglesia Avivamiento. Dios opera cosas tremendas, hermano. Son testimonios reales, hermano, que son increíbles. Personas que son sanadas de cáncer, de toda clase de enfermedades. Personas que Dios les sacó de la deuda, de la depresión. Personas que Dios bendijo, aleluya, fueron grandes empresarios. Porque el avivamiento, hermano, es general, es completa. Dice, hermano, un informe de un avivamiento de un país, una ciudad. Había un pastor, un evangelista llamado Charles Finney, o Carles Finney, un americano. Y donde él pasaba, había un avivamiento. Y él se fue a una ciudad X de Estados Unidos. Y empezó, hermano, Dios a mover en las campañas de milagros, sanidades. Los paralíticos, hermanos, se levantaban, los ciegos veían, los muertos eran resucitados. Dice que un señor tenía un negocio y él decía así: yo no creo en este avivamiento. Él era un incrédulo. Yo creo que no es así que se hace el evangelismo, así él criticaba. Dice él, después de algunos meses
clientes que le debían se fueron a pagarles. La cuenta que debía con él hace mucho tiempo. Y entonces él dijo: ahora creo que es un avivamiento. Y él mismo luego se convirtió, porque vio el cambio de la gente. Hermano, lo que yo quiero decir, hermano, cuando viene el avivamiento, hermano, la gente va a correr a la iglesia. Y usted va a querer venir al culto y no hay lugar para vos. Y te va a enojar. No, yo siempre me sentaba ahí, ese en mi silla, pero va a haber gente que ya está lleno. En Argentina hubo un avivamiento. Eso un pastor amigo me contó. Dice, la iglesia estaba llena 24 horas. La gente entraba a la iglesia solo, se arrepentía, nacía de nuevo, era sanado, era lleno del Espíritu Santo y se iba a trabajar. La gente por sí entraba a la iglesia. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros lo que hacemos todo es el Espíritu Santo que hace la obra. Y luego dice el pastor, después de algunos años se fue a mi mamá. Y dice, no importa si el pastor estaba o no estaba, pero nadie va a venir. Y eso pasa también. Yo quiero que ustedes lean, hermano, acerca del avivamiento que hubo, porque así habrá avivamiento, aleluya, en Paraguay. Es una promesa de Dios. Las personas viajarán grandes distancias para asistir a un avivamiento. Ahora el Congreso de Avivamiento en Colombia, usted sabe, muchos pastores están allá, muchos líderes están. Nosotros con Pedro nos fuimos a Lima, Perú, en una cruzada de avivamiento. Estadio de 80,000 personas lleno. Y cuando el pastor predicaba, hermano, la gente se caía y se endemoniaba y se liberaba a montones. Así va a ser, hermano. Pero primero, escuchen, hermano, primero tenemos que orar. Sin oración no hay poder. Poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Y con tus 3 minutos de oración, hermano, nada va a cambiar. Para que eso ocurra, necesitamos orar, hermano, y buscar a Dios en verdad, con seriedad. Y vamos a ver, hermano, la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. La distancia no será un impedimento, hermano, para muchas personas, porque la gente tiene hambre, tiene sed de Dios. Yo quiero, hermano, que tú seas parte conmigo de este gran poder del Espíritu Santo que viene. ¿Por qué estamos enfrentando tanta lucha, tantos problemas y tantos ataques? Porque el diablo sabe que Dios va a soltar algo poderoso. El diablo sabe, hermano, que Dios va a derramar su lluvia, su bendición sobre esta tierra, y por eso se levanta para desanimarte. Aleluya, para que no ores, porque cuando tú comienzas a orar, aleluya, vas a ver el mover de Dios. Así pasó, hermano, una pequeña llama que hubo acá en los 90. En la iglesia de la Carpa, que probablemente pasó el pastor Roberto, en la iglesia Betel, en la iglesia Misión Mundial, hubo un mover de Dios, pero no es comparable con lo que viene. Viene algo poderoso, hermano. Yo le invito para que oremos de verdad. Si tú oras 10 minutos por día, trata de orar 20. Si tú oras 30 minutos por día, trata de orar 1 hora. Si tú oras 1 hora por día, trata de orar 2. Si tú oras 2 horas, trata de orar 3 horas. Y vas a ver, hermano, vas a empezar a vivir un avivamiento primero con Dios, tú mismo, y luego las personas que te rodean. Amén. Entonces, hasta aquí la palabra. Quiero invitarle que